Mi amor, ahí te estás viendo tú. Bueno, hay un problema con el sonido. Estás escuchando. Está en silencio. No se escucha. Yo no te escucho, Tatiana. Listo. No me estaba escuchando a mí. Ahora sí. Listo. Bueno, no sé en qué parte vas del saludo. No, solamente creo que no me escucharon, pero bueno, era la presentación. Les comentaba a todos que dimos un espacio de 5 minutos para que se alcanzaran a conectar, que el día de hoy de Expertos Live con Tena, te teníamos a ti como nuestro invitado especial, Vicente Ramírez, que vas a hablarnos sobre salud y bienestar integral. Entonces, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Teníamos fallas técnicas con el micrófono, pero ya solucionado, ya me escuchas, ya nos escuchamos todos. Bueno, Tatiana, muy buenas tardes. Estoy feliz de poder compartir contigo y con todos ustedes este espacio que nos regala Tena para hablar de bienestar integral. Yo soy médico de la Universidad del CES y desde hace ya aproximadamente 30 años vengo desarrollando una serie de programas que ayudan a encontrar el origen de las enfermedades desde una visión mucho más integral, donde el cuerpo, la mente y el espíritu son uno solo. Cuando termino medicina, me doy cuenta que muchas de las enfermedades, la hipertensión, la diabetes, el Alzheimer, la osteoporosis, con el paso de los años se van volviendo enfermedades crónicas y la ciencia poco puede ofrecerle una solución a los pacientes. Con ese sentimiento, con ese deseo de aliviar el dolor de las personas, fui a hacer mi práctica rural al Amazonas. Y allí encontré algo maravilloso que le podía ayudar a las personas a sanar con mis manos. Yo veo esto como un regalo de Dios y creo que la ciencia tiene que integrarse con la espiritualidad para ayudar a sanar desde el alma y darle a los pacientes herramientas, técnicas de autocuración que les ayude a sanar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se integra ese cuerpo y la parte mental. Súper, ¿no? Qué buena introducción nos diste. Creo que ya con eso, pues, conocimos bastante de ti. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero bueno, entonces, para iniciar, yo tengo una pregunta que de pronto no sé si los demás estén haciendo. ¿Qué es salud y bienestar integral? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué es importante tratar este tema el día de hoy? ¿Por qué tú como experto estás acá? O sea, cuéntanos cómo es esta relación y por qué es tan importante para nosotros y para los demás. Porque siempre hemos visto, desde el punto de vista científico, el cuerpo lo hemos estudiado separado de la mente, ¿sí? Tú vas donde un ortopedista a que te arregle tu rodilla, tú vas donde el oftalmólogo a que te arregle el ojo, la visión. Y de esta manera nosotros vamos fraccionando al ser humano, lo vamos volviendo partes separadas. Y bienestar integral, precisamente lo que busca es devolver esa concepción total, unitaria del ser humano, donde cada órgano está relacionado entre sí. Nuestro cuerpo nos habla de lo que está sintiendo el corazón. Por eso, abordar nuestras enfermedades debe ir acompañado de un conocimiento de uno mismo, de entender cómo las experiencias a lo largo de mi vida me han afectado y que yo tengo que aprender a sanar no solamente las dolencias físicas o los síntomas, sino que yo tengo que comprender desde un nivel mucho más profundo las transformaciones que debo realizar. Y esas transformaciones implican procesos muchas veces difíciles y dolorosos, porque hemos querido
tapar todo y seguir hacia adelante. Es el momento de detenernos, de hacer una pausa, de reflexionar, de ir a nuestro interior y comprender que esos problemas de pronto de audición no son solamente problemas que debe manejar el otorrino, sino que yo debo también cuestionarme y decir, ¿será que hay cosas a lo largo de la vida que yo ya no quiero escuchar más? ¿Será que en la medida de que voy enfrentando las dificultades, la vida no es fácil para muchas personas? Y un mecanismo de defensa, a veces inconsciente, es ir distanciándome del mundo, aislándome. Y de esa manera nos enfermamos, porque la vida es conexión. Totalmente de acuerdo. A veces nos olvidamos que todo el cuerpo va conectado. Y bueno, esta es la idea de este live. Entonces, bueno, para iniciar, ¿qué te parece si empezamos como con unas preguntas para que las personas ya vayan integrando un poquito la introducción que nos acabas de dar con lo que se trata este live? Vamos para Entonces, adelante, claro que sí. de una, de una. Entonces, primera pregunta súper importante. ¿Cómo las emociones desencadenan enfermedades? Ya que nos comentaste anteriormente, cuando uno sufre de un oído va al otorrino, cuando sufre de los ojos va pues a hacerse revisar, bueno, todo va relacionado con eso. Pero las emociones, ¿cómo entran acá? ¿Cómo tal emoción, X emoción, me produce X enfermedad si se supone va totalmente cero de la mano, pero tú nos estás diciendo, venga, no es así, van muy de la mano. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, pues, cómo desencadenan este tipo de enfermedades y cómo y por qué. Mira, Tatiana, qué tan interesante ir entendiendo incluso el significado de las palabras. Cuando hablamos de emociones, emoción viene en inglés de emotion y también la raíz emotivare, poner esa energía en movimiento. O sea, que todo es energía. Las células, los pensamientos, los sentimientos son energía. Pero esas emociones, como así hay energía positiva y hay energía negativa, esas emociones negativas, la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, cuando eso no logramos equilibrarlas, no logramos darle un manejo adecuado, porque es energía. Y la energía nosotros tenemos que ver como la luz, esa misma luz de una vela que nos ilumina. Si esa luz, no, esa energía no es manejada de manera adecuada, nos puede quemar, nos puede hacer daño. O sea que las emociones negativas nosotros tenemos que transformarlas en emociones positivas y se van generando entonces sentimientos de compasión, de bondad, de alegría y ver en esas dificultades una oportunidad de cambiar de la tristeza a un accidente, a ver que gracias a Dios pudo haber sido peor y que ese accidente nos está diciendo, haz un alto, piensa en qué te debes de detener. ¿Será que tienes que caminar por la vida prestando un poco más de atención? Todo en nosotros es energía y esa energía es también información. Esa información nos la está transmitiendo cada neurona, cada célula de nuestro cuerpo, vibra. Todo en el universo, desde el sol, la luna, la naturaleza, todo vibra. En la medida que nosotros entramos en una frecuencia armónica, en un ritmo, en esa danza del cosmos que llaman los sabios de la antigüedad, nosotros vamos descubriendo que estar aliviado es vivir de una manera correcta y que estar enfermo muy probablemente es buscar en nuestro interior las respuestas. ¿En qué momento de la vida nos fue tan difícil perdonar o soltar?
O sea que nuestras enfermedades también nos están hablando de la rigidez, de la terquedad, de la obstinación, y que muchas de las cosas que tenemos que hacer en esta etapa, en este momento, en el presente, es soltar. Hablar de esto es muy fácil, llevarlo a la práctica es todo un proceso, y eso es lo que nosotros hacemos en Medicina Cuerpo-Mente, guiar a los pacientes de la mano para que puedan transformar esas energías, esas emociones negativas en pensamientos, sentimientos y actitudes positivas para sanar desde el alma. Mira que ahí tocaste un tema súper importante y es que dices, sí, es muy fácil decirlo, pero ya hacerlo, pues es duro. Pero entonces aquí ya me entra otra pregunta y es, ¿cómo gestiono eso? ¿Cómo me doy cuenta que tal, digamos, sentimiento que estoy teniendo está teniendo una reacción? Porque, pues, digamos que los sentimientos, las emociones son totalmente naturales. Por X razón me puede dar tristeza, me puede dar mal genio, no sé. Entonces, ¿cómo pasa de ese episodio, de ese momento, a que ya me está generando una enfermedad? O sea, ¿en qué momento pasa de tener, porque igual hay que, se supone, hay que tener esas emociones, son parte de la naturalidad del humano, pero ya en qué momento me está diciendo, venga, me está afectando? O, listo, me doy cuenta, pero ¿cómo empiezo a gestionarlas? Porque me puedo dar cuenta como, venga, sí, esta situación, esta emoción me está generando tal enfermedad o tal situación en mi cuerpo, pero gestionarlas, o sea, ahí es cuando yo digo, wow, pues es lo duro. Claro, pero al menos te está devolviendo a ti esta visión de la salud, te está devolviendo la oportunidad, está poniendo la enfermedad en tus manos. No significa que debes abandonar las recomendaciones del médico, ni más faltaba. Por el contrario, es ver en ese profesional de la salud un guía que te está ayudando a sanar, pero también entender que dentro de cada uno de nosotros hay una inteligencia de vida en cada célula, en cada órgano. Mira que uno no está pensando y el corazón está latiendo. Tú te pones contenta y el sistema digestivo sigue haciendo la digestión de lo que hoy por la mañana desayunaste o almorzaste. Entonces, ese mecanismo automático, inconsciente, obedece a un ritmo perfecto. Nosotros tenemos que entender, sí, que tenemos una parte humana y esa parte siente enojo, rabia, tristeza, frustración, pero nosotros somos un ser dual. Mira tu cuerpo, lo bonito que es, tú tienes dos manos, dos ojos, dos oídos, dos orificios nasales. Entonces, esa dualidad del ser humano significa que tenemos una parte humana muy básica, pero también dentro de nosotros hay una parte espiritual, hay una parte divina. Ese equilibrio de esa parte humana con esa parte espiritual. En la vida todo es equilibrio para poder avanzar. El ir comprendiendo, sí, estoy disgustado, estoy triste, pero no me puedo quedar en esa tristeza, no me puedo quedar en esa baja vibración. Y tengo que transformar esa situación. Y eso me lleva a entrar a una acción y tengo que buscar de manera inteligente, de manera consciente. Y ahí es donde tengo que buscar también alrededor, en otras personas, en la misma naturaleza, hasta en la oración. Tengo que encontrar sabiduría para poder resolver esa situación que me está causando no solamente una angustia, un dolor en el alma, algo emocional. Mira que el paciente va donde el médico y le dice, doctor, a mí me duele el corazón. Y a veces el cardiólogo le dice, a usted no tiene por qué estarle doliendo el corazón. Pero son tantas situaciones de pronto a lo largo de la vida que no ha resuelto, que no ha gestionado de manera correcta. Entonces la persona dice, sí, yo tengo que cambiar. Cuando me enojo, le dejo de hablar a las personas un día, una semana, un mes, y tú crees que tu organismo, que está hecho para vivir de una manera plena, tenemos que vivir plenamente, no te lo va a estar mostrando, no te va a estar gritando
que tienes que hacer algo distinto para sanar y no simplemente quedarte en una posición donde muchas veces, sí, quizás podemos tener la razón en parte, pero la otra persona también tiene otro punto de vista, porque dijimos al principio, somos una dualidad, incluso tú y yo somos una dualidad que tiene que encontrar acuerdos, tiene que complementarse. La misma vida es esa unión de ese masculino con ese femenino para gestar la vida. Esa dualidad, cuando se separa y se vuelve un conflicto, nosotros lo tenemos que ir resolviendo. Y en esa unidad, que es el amor, vamos encontrando de manera paciente, de manera reflexiva, el origen a la situación que en este momento nos afecta. Bueno, súper, la verdad, creo que me ayudó mucho. Pero ahora ya me entra otra pregunta. ¿Qué actividades ayudan a liberar esas tensiones, digamos, tanto físicas como emocionales? Mira, siguiendo con esa línea de la conciencia, Ujú. en donde cada célula tiene energía, tiene inteligencia, tiene un orden, nosotros tenemos que buscar ese orden en nosotros mismos, tenemos que unir la mente y el corazón. Y eso que es tan simple, es algo que el mundo nos viene mostrando todo de manera aislada y vemos las cosas solamente hacia afuera. Nosotros tenemos que conectar los pensamientos con los sentimientos. A veces tener la razón puede ser muy positivo, muy bueno, pero también puede generar mucha soledad. Y de esa forma no tiene sentido tener la razón si voy a quedarme solo. Entonces yo tengo que entrar a negociar. Esa conciencia de quién soy o de quién somos y trabajar hacia ese objetivo es un proceso que exige disciplina, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Incluso hasta dormidos tenemos que estar atentos a nuestros sueños, porque nuestro cuerpo nos está enseñando a vivir mejor, a vivir una vida más plena, una vida donde tanto materialismo, tanto ruido, tanto trabajo sin descanso, sin compartir con las personas que queremos, sin dialogar, sin resolver de una manera diferente nuestras diferencias, eso lo único que hace es enfermarnos. Y vivimos en un mundo enfermo, en una sociedad que está en caos. Lo vemos incluso en la naturaleza, cómo se revela. La naturaleza grita a través de los desastres naturales y nos tenemos que unir entre todos para encontrar soluciones no solamente a lo que está sucediendo en nuestras familias, en nuestras empresas, sino en nuestro cuerpo. O sea que préstale atención a tu respiración. Eso sería el paso, un paso fundamental. Y mira, Tatiana, y los demás que están acompañándonos en diferentes países en este momento, cómo la vida comienza con un llanto, y en ese llanto la criatura toma aire para empezar a tener una respiración independiente. Y cómo al partir de este mundo, lo último que hacemos es una exhalación. Eso significa que tejemos la vida con hilos de conciencia que hay en cada aliento. Nosotros no solamente estamos respirando oxígeno, nosotros estamos respirando energía. Por eso es tan importante ser conscientes de nuestra respiración y ser conscientes de qué estamos pensando en el momento en que estamos haciendo las cosas. Y eso nos va llevando
a el aquí, el ahora, el presente. Esa palabra tan bonita. El presente es el regalo. Hoy yo tengo que aprender a vivir cada día a la vez. No es fácil. Esto exige disciplina, exige momentos de silencio, momentos de soledad. En un mundo superpoblado donde hay más de 8.000 millones de personas, la gente vive aislada y sola. Yo hablo de la soledad consciente. Esa palabra, sol y edad. Sol, luz, calor, edad, momento, este instante. Cómo yo veo en esos momentos de soledad el momento o el instante preciso para conectar conmigo mismo, con esa sabiduría interior, con esa inteligencia, con ese amor que nos guía por la vida para vivir mejor. Bueno, muchas gracias, Vicente, por esa explicación. Pero ya adentrándonos un poquito de manera más detallada, volviendo como al tema de las emociones, que me parece súper importante. Cuando hablamos ya del estado de ánimo, esto, digamos que ahorita lo dijimos más por el lado de enfermedades, o sea, muy genérica. Aquí ya te quiero hacer una pregunta un poquito más detallada y es, el estado de ánimo, ¿cómo afecta ya al lado de la digestión o cuando también hablamos del sueño? O sea, enfermedades está bien, pero digestión, sueño, pues no sé, quiero saber cómo influye esto en estas dos cosas que acabo de nombrar. Mira, esa parte de la parte digestiva, cómo está por debajo del diafragma, que es precisamente el músculo que nos ayuda como un fuelle, que ayuda a que nuestros pulmones se expandan junto con las costillas y los músculos intercostales. Entonces, cuando uno está tenso, cuando uno está preocupado, cuando uno no respira de una forma plena, cuando uno no se siente libre, relajado, y mira que son conceptos, esa libertad, la relajación, nos está hablando de la paz. Cuando uno no tiene una conciencia tranquila, no tiene una buena digestión, porque el sistema digestivo y el sistema respiratorio, todo está conectado. Cuando no llega suficiente oxígeno a todas nuestras células, y en este caso al sistema digestivo, mira la forma del sistema digestivo, nos hemos dado cuenta que es bastante parecida a el cerebro, y es que pudiera llamarse como un cerebro muy rudimentario, pero que responde de forma muy precisa a nuestras emociones. Por eso una persona cuando tiene demasiado miedo le puede dar una diarrea, o cuando la persona no ha resuelto problemas empieza a constiparse y se va afectando ese sistema digestivo al punto que ya ni siquiera puede pensar. Si nosotros comemos a deshoras o de manera exagerada o abundante, porque quizás en la ansiedad nos atiborramos de comida a horas ya muy tardes para hacer ese proceso digestivo. Dice uno, anoche no pude dormir, me cayó pesado la comida y me pasé una noche terrible y va afectando nuestro sueño. Entonces, ese sistema digestivo que ya dijimos es como un cerebro primario, procesa información a un nivel muy básico, los miedos, la ira, las emociones. Y el sistema nervioso central ya empieza a hacer un análisis mucho más detallado de esas energías, de esas emociones, sentimientos, pensamientos, para encontrarles una solución. Y por eso también tenemos que tener un buen descanso para que nuestra mente esté clara y estemos tranquilos. Y en esa paz y en esa claridad es como cuando un lago está sereno. Los sabios que se dedican a la meditación dicen que cuando tú ves un lago sereno, porque no hay una brisa, porque no hay una lluvia, porque no hay algo que lo agites, tú puedes ver
lo transparente y ver a través del agua. Pero cuando hay una lluvia que encrespa el agua o una brisa muy fuerte, todo se va volviendo turbio. Y eso pasa con nuestros pensamientos. Ya no logramos pensar y por lo tanto no logramos resolver los conflictos, que es parte de la vida y es prácticamente lo que vinimos a hacer, aprender a transformar las situaciones difíciles en cosas que nos desarrollen todo nuestro potencial de inteligencia y de sensibilidad. Súper, ya que tocas ese tema de los pensamientos, que por ejemplo ahorita diste un ejemplo súper bueno, cuando a las personas les dan nervios, cuando las personas tienen miedo, normalmente les da daño de estómago. Entonces, ya quisiera como, pues, preguntarte, ¿qué prácticas ayudan a encontrar ese equilibrio entre lo que, pues, pensamos y lo que siente el cuerpo? Ya que vemos que está muy conectado y que nuestro, pues, nuestro estómago es un cerebro. Entonces, ¿cómo equilibrar que el cerebro pues no afecte y que nos llegue a dar lo que acabas de decir? Por ejemplo, un daño de estómago o enfermedades como gastritis, el colon, por lo mismo que dijiste, gestionar. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre ambos para que, pues, qué prácticas podemos hacer para que los dos estén como en paz? Bueno, me encanta esa pregunta, Tatiana, gracias. Mira, durante toda la vida le hemos metido una cantidad de información ilimitada. Vemos cómo los medios nos saturan de exceso de información y muchas de ellas bastante negativa o pesada, para decirlo de una manera amable. Nosotros tenemos que aprender a filtrar lo que miramos, lo que pensamos, lo que sentimos. Tenemos que prestar atención. Cuando tú empiezas a respirar de una manera mucho más pausada, más consciente, vas poniendo tu mente en otra frecuencia, mucho más lenta, mucho más serena, y empiezas a percatarte, a darte cuenta de lo que tu loca de la casa está pensando y está creando de manera revolucionada, de manera acelerada. Fíjate que cuando uno de pronto hace gimnasia por la noche y es muy intensa, llegas a la casa y necesitas bajar la luz, relajarte un poco, refrescarte, poner una Porque el música, cuerpo queda súper activo. porque el cuerpo queda súper activo. Y si has tenido un día lleno de reuniones o tienes un problema desde hace muchos años que no has podido resolver, entonces la mente trata de forma como un disco rayado de encontrar una solución. Entonces, la meditación, que es un entrenamiento, y esto no tiene nada que ver con religiones, ni budismo, ni, ni ninguna corriente espiritual. No, pienso que la meditación es una herramienta, una técnica para entrenar nuestra mente. La mente, que es como el timón del carro, no puede irse como loca por la autopista. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos están cargados de nuestros sentimientos. Si nosotros tenemos ira, enojo, malestar, entonces vamos a crear sentimientos negativos y pensamientos destructivos. Cuando tenemos que seleccionar, tenemos que limpiar nuestra mente a través de la respiración consciente y a través de cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo. Y no puede ser tan difícil. Si me doy cuenta que mi mente está permanentemente llevándome a un conflicto y a sentirme enojado, y eso con los días me enferma o como mínimo me hace pasar días muy tristes, muy grises, muy amargos, al punto que hasta me puede dar una gastritis y después digo, tengo una amargura en la boca del estómago, o me duele el corazón, o no puedo con este peso en los hombros. A la medida que yo aprendo a través de la meditación a seleccionar esos pensamientos y a crear imágenes nuevas de esa situación,
que me causó tanto daño o en la que yo también causé mucho daño. Voy creando una imagen como si fuera el director de una película. Y aquí, en la mitad de mi frente y en la mitad de mi cerebro, hay una glandulita que es la glándula pineal. Y yo voy llevando el oxígeno hacia esa glandulita, como esas lámparas de gas con las que uno iba al camping hace muchos años. Y uno bombeaba con aire esa caperuza y se iluminaba. Y esa glandulita empieza a estimular unos cristales y empiezas a tener una imagen diferente. Tú eres el creador de muchas de las experiencias que estás viviendo ahora y si no, al menos tienes en este momento la oportunidad de crear una experiencia diferente, creando una nueva imagen. Y sentir que eso que tú anhelas desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, es una realidad. De esa manera, estás convirtiendo la meditación en una puerta de la conciencia que conecta con la divinidad. Y como te dije, no es una religión. Estoy hablando como la ciencia ha podido entender cómo hay sustancias que se liberan por esa glandulita, hormonas que te abren a un mundo superior y te llegan al principio imágenes, sensaciones, sentimientos nuevos que luego al terminar tu meditación los vas manifestando en tu vida. Es como si nosotros fuéramos un puente entre el cielo y la tierra para llevar luz a este mundo donde desafortunadamente todavía hay mucha oscuridad. Bueno, muchas gracias, pero tengo una pregunta, pero creo que va un poquito alineada con lo anterior que hemos dicho, tú me dirás. Digamos, cuando ya nos vamos por el cansancio emocional, este comienza a reflejarse como dolor físico. ¿Qué podemos hacer? Digamos que yo, pues a partir de este live, porque obviamente yo también estoy aprendiendo, igual que todos los que están conectados, creo que es súper importante meditar, pero no sé si haya algo extra que tú recomiendes que pueda ayudar para ese cansancio emocional, para que no se empiece a reflejar como físico. O que simplemente el cansancio emocional no deje de existir, porque al final de cuentas, repito, somos personas emocionales, de sentimientos, pero cómo no lograr que nos llegue a afectar hasta el nivel que llegue a lo físico. Y tú lo decías al principio, Tatiana, de que nosotros no solo somos una parte pura, una parte bondadosa, nosotros tenemos esa parte humana, ese cuerpo a veces tan instintivo. Nosotros tenemos que entender que la vida es movimiento, la vida es cambio. Y por eso siempre los médicos recomendamos a todas las personas, muévanse al menos 20, 30 minutos al día. Lo que nos alimenta esta parte material, este cuerpo, es la tierra. Mira todos los nutrientes de dónde vienen, al menos para el cuerpo, vienen de la madre naturaleza. Nosotros tenemos que entrar en contacto con la naturaleza. Cuando hablamos del medio ambiente, no es solamente no acabar con los ríos, la selva, con los animales, sino entender que ese contacto con la naturaleza, ese movimiento, esa respiración, ese estar descalzos en la grama, ojalá por la mañana, ese rocío, esa agua fresca, es un conductor de energía y a través de nuestras palmas y las plantas, nosotros vamos respirando y llevamos esa energía hasta el cielo y la descendemos a través de la columna. Son canales de energía que la medicina oriental hace muchos años estudió
y que nosotros en Occidente, algunos ya comenzamos a integrar esa visión tradicional de la salud con técnicas milenarias que ayudan a restaurar. O sea que estar recostado en la grama, salir y recibir al mediodía al menos 3, 5 minutos los rayos del sol que entran perpendicularmente, taparnos los diferentes orificios nasales, que de eso podremos hablar más adelante, porque cada uno es como un switch, como la luz tiene el positivo y el negativo. Y eso va oxigenando los hemisferios cerebrales. Y en la medida que vamos viendo y comprendiendo que la respiración por cada orificio nasal, estar descalzos con los pies en la tierra, la mirada al amanecer, en la salida del sol por unos minuticos, la conciencia de lo que estamos haciendo para limpiarnos de esas energías negativas, de esas situaciones y realmente empezar ese día con una nueva motivación, con una energía más optimista, más positiva, motivados, contentos, sintiéndonos que somos capaces y que tenemos el poder para cambiar incluso las situaciones que a veces parecen imposibles. Ese contacto con la naturaleza, volver a oler la grama. Allí fue el principio de este despertar mío como médico, en medio de la selva, cuando veía la lluvia caer y después de varios días entender que no me podía quedar ahí aislado de la lluvia, sino que tenía que salir a jugar y deslizarme por corrientes de agua que se iban formando alrededor de mi vivienda en medio de un caserío en medio de la selva que se llama La Chorrera. Eso fue como limpiando todas las estructuras viejas que yo tenía y volviéndome a conectar con ese niño interior. Pues eso, no hay que ir solamente a la selva, ni tengo que irme a la India para despertar mi conciencia, sino que eso es un ejercicio que yo puedo hacer todos los días, pero entendiendo que todo eso tiene que tener un sentido. La vida es de sentido, de orden y de propósito. Y así se va despertando, se va iluminando esa conciencia de cada uno. Súper. Yo quiero tocar un tema que ya lo has dicho anteriormente, pero de pronto ahora de manera más detallada. He escuchado que has nombrado mucho la meditación. En todo momento has recomendado la meditación, el estar el aquí, el ahora, el aprovechar el momento. Por ejemplo, acabas de decir como salir descalzo. Yo creo que todo va como muy alineado, pero yo también pienso que meditar es muy difícil, o sea, cuesta demasiado porque, pues, iniciar no tenemos como ese conocimiento. Entonces, sí quería preguntarte, si queremos empezar a meditar, ¿cómo se empieza? ¿Qué nos recomiendas? Pues, cómo debo iniciar esta práctica? Porque la verdad me parece súper chévere, pero me parece que es dura de iniciar porque no tenemos como las bases o el inicio, o por ejemplo, te toco mi caso, yo soy una persona un poquito distraída, entonces si empiezo a meditar, siento que de una me voy. Entonces, ¿qué me recomiendas y qué les recomiendas a las demás personas que no sé si tengan el mismo caso, pero que cómo iniciar? El mismo caso, aquí lo tienes. Tú no te imaginas la cantidad de distracciones y de dificultades que he venido superando desde pequeño. O sea que esto no está, todo en la vida es un proceso. Tú lo Así ves es. lo mismo en la naturaleza. Tú siembras una semilla y al otro día no estás recogiendo los frutos. Pero sí es de perseverancia, sí es de disciplina, sí es de compromiso. Entonces, no juzgues tu meditación porque hoy no me pude concentrar, ¿no? Busca diferentes técnicas. Algunos puede ser con una velita y busca diferentes horarios para ver un horario en el que tú dices, a las 10 de la noche, como que ya todo está más callado.
o me levanto un poquito más temprano y antes de empezar a hacer toda la carrera, encuentro que los pajaritos me van dando en ese amanecer unas vibraciones que me calman y que me distraen y que me relajan. Entonces, no te obligues ni pienses que la meditación tiene que ser algo rígido o algo solamente para mentes iluminadas, para nada. Yo me reía ahora porque me recordaba mis comienzos y porque sé que todavía tengo que seguir trabajando para mantenerme enfocado. Pero mira, difícil es lo que uno a veces no sabe, ¿sí? Y fácil es lo que uno conoce. Para mí es difícil la mecánica del carro, no sé. Para mí es difícil los computadores, por eso tenemos un equipo de trabajo ayudándonos a ti y a quienes no dominamos eh, los sistemas, pues eh, difícil es lo que uno ignora y fácil es lo que uno sabe. O sea que todo se va aprendiendo con la práctica. Lo importante es confiar y ya entiendes de que realmente es muy importante tener un control de la mente y que eso no se va a lograr simplemente llenándola de información, sino que también tenemos que aprender a vaciarla y a filtrar la información para que eso no nos genere una saturación mental y nos lleve a niveles de estrés hasta al punto que la gente ya entra en ese estado que en inglés se dice burnout, ya la persona está quemada, los órganos ya colapsaron. O sea que no te desanimes, hazlo con disciplina, empieza con prácticas de meditación, puede que sean guiadas. Busca a alguien que te lleve de la mano, como todos aprendimos a manejar un carro o una moto cuando alguien nos fue conduciendo. Entonces busca personas y medita en espacios tranquilos al principio para que el ruido alrededor no te perturbe. Entonces busca, ve creando un espacio donde tú vas colocando un incienso o una música de tu predilección. A veces no te obligues a tener los ojos cerrados, de pronto cerrar los ojos te perturba. Entonces haz una meditación mirándote al espejo, repite una frase que te dé poder, ¿sí? Como aquíétate mente Te y quiero sabe, hacer una pregunta respecto a eso, porque sí, yo siento que las personas confunden mucho como el meditar, como tener la mente en blanco. Es necesario tener la mente en blanco porque creo que tener la mente en blanco puede ser difícil porque siempre somos personas que tienen recuerdos, sueñan, están pensando en el futuro, en el pasado, entonces como que nos des una aclaración de en sí meditar, ¿qué es? ¿Tener la mente en blanco o simplemente estar en estado de tranquilidad? ¿O qué? es, es, Para un, iniciar. es un proceso y uno sí logra aquietar la mente, pero no debes de obligar la mente. Es como si yo te digo a ti, Tatiana, no pienses en el color azul, De una pienso en el color azul. ¿ya? Y más que es el de Tena, ¿cierto? Entonces, eh, inmediatamente la mente es rebelde y se resiste y va a hacer lo contrario, porque todos necesitamos un entrenamiento, todos necesitamos ir educando. Uno educó el cuerpo y así como educó el cuerpo, tiene que educar la mente. La meditación es un entrenamiento de la mente, pero tengo que encontrarlo, una técnica que sea amigable, que yo me sienta eh, en confort, que me sienta que no estoy yendo contra la corriente. Y parte de lo que a uno le sucede es que, como te dije ahora, uno juzga la meditación como, no, me fue muy mal porque yo no pude hoy lograr lo que me dijeron que iba a haber, una luz muy hermosa o la energía de las personas. No, no es así. Tú simplemente vas llevando tu cuerpo a un estado de quietud, a un estado de silencio. Lo vas serenando, lo vas calmando. Y así como ya logras
tener ese control sobre tu cuerpo, entonces después con la respiración vas calmando tus emociones y finalmente vas calmando tus pensamientos. Y en un momento donde, como suele suceder la magia de la vida, cuando tú menos lo esperas, cuando menos ansiedad tienes, cuando sueltas ideas, aparece la respuesta de lo que tú estabas necesitando. Al principio esa respuesta no te tiene que llegar como un pensamiento, como una imagen, no, al principio te puede llegar como una sensación, tú dices, qué tan raro, yo estaba con una tensión o estaba con una rabia o estaba ansioso porque al día siguiente tenía que presentar un informe en la empresa y resulta que me preguntaron y pude responder de una manera ágil, tranquila. Esto como que sí me está funcionando, porque es uno mismo, se me olvidaba decir eso. Todos decimos que es muy difícil. Yo te iba a decir, lo más difícil es vencerse a sí mismo, la Sí, es como incredulidad, tener la cabeza y ya. cambiar las ideas preconcebidas que tenemos acerca de si eso es verdad o si eso tiene un efecto tan maravilloso sobre uno. Si tú le dices a veces a un ejecutivo, aunque ya muchos están aprendiendo a meditar en nuestros programas, tú Súper. les, tú les dices, mire, tiene que calmarse, y me dicen, no, yo me calmo el día que ya tenga resueltos los problemas financieros. Y no entienden que es al revés. En la medida que yo logro calmar mi mente, puedo empezar a permitir que las cosas fluyan, incluso hasta esas situaciones que aparentemente no tienen nada que ver con la salud de nuestro cuerpo, que es lo que estamos hablando, sino que el bienestar integral también es que tú puedas vivir de una manera tranquila, en donde puedes controlar el estrés, en donde puedes generar un nivel de abundancia, de prosperidad para vivir mejor, en un nivel más elevado de conciencia y de calidad de vida. Sí, es como lo que dijiste ahorita, lo relacionado en meditar, es como apreciar esa soledad y tratar de quedar en quietud, pues como porque mantenemos a mil todo el tiempo. Estamos en un mundo donde pasan carros, trabajamos, tenemos metas, tenemos recuerdos, entonces, súper, muchas gracias por esta explicación. Entonces, ya vamos a finalizar. Entonces, para esto, quiero pedirte como un consejo, una recomendación, algo, algún mensaje que tú creas que le puede servir a nuestra comunidad, a las personas que están conectados o a las personas que después se metan a nuestras redes y vean el live, porque la verdad es muy valioso y queda ahí para todos. Entonces, no sé si tengas algún mensaje que creas que pueda ser importante y les pueda quedar. Bueno, yo pienso que un mensaje que va de la mano de la marca Tena, que es una empresa que trabaja por el bienestar de las personas, para que en situaciones de pronto incómodas o difíciles de la vida se sientan mejor y que ese bienestar, porque son empresas que buscan el bienestar del ser humano, la vida se convierte más allá de un producto, todos estamos en un proceso de servir, tomar conciencia de que la vida es servir, así como la naturaleza nos sirve a nosotros, nosotros tenemos que servir y cuidar de la naturaleza. Todo lo que damos se devuelve. Tenemos que encontrar en el servicio el sentido de nuestra existencia, no tan solo en el sentido de acumular, en el sentido de llenarnos de cosas materiales. Tenemos que regalarnos momentos de alegría en familia. Tenemos que compartir con nuestros abuelos, con nuestros padres, con los nietos, momentos que sumen, no que resten. Tenemos que apartar de nuestras reuniones los comentarios que dañan, que destruyen y llevar a esos espacios la inteligencia, la sensibilidad, la experiencia para vivir mejor. Y nosotros en Medicina Cuerpo-Mente estamos comprometidos con ustedes, con llevar estos mensajes de esperanza, de salud y de bienestar pleno.
para que así podamos vivir mejor. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias por participar, pues, con Expertos Tena. La verdad, esta charla fue súper valiosa. Yo aprendí demasiado. Yo sé que ya hemos tenido conversaciones anteriormente los dos, pero siento que en esta ocasión también aprendí muchísimo. Te agradezco en serio. Pero pues ya para finalizar, quiero pues despedirme, quiero agradecerte y por último, no sé si quieras dejarle algún otro mensaje a las personas que te sigan en redes, invitarlos a algo, no sé, igual, pues por último y nuevamente, muchísimas gracias. Aquí estoy viendo los comentarios, estoy viendo que las personas han escrito como buenísimo, excelente información, muchísimas gracias, muy importante el tema para quienes sufrimos de depresión y ansiedad, o sea, súper porque si tocaste a personas que sufren de estrés, de cansancio, de ansiedad o depresión, o que puede que ni siquiera sepa que lo tienen, o que en algún momento se les puede despertar porque somos, repito, seres emocionales. Entonces, muchas gracias en serio. Y repito, esto queda acá grabado, queda en nuestras redes, entonces ya. Qué bueno que me regalas estos minuticos para decirles que no están solos y no estamos solos y estamos aquí para servirlos. Escríbanos. En Instagram nos pueden encontrar como Vicente Ramírez Go, en YouTube como Doctor Vicente Ramírez González. Eh, es para nosotros un honor y un placer. Y muchas gracias, Atena, por acercarnos, porque eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos, eso es lo que tenemos que hacer los médicos y los pacientes y todas las distintas profesiones, unirnos y darnos la mano para que de esa manera podamos encontrar las soluciones para elevar nuestra conciencia. Muchas gracias, Atena. Bueno, muchas gracias a ti. Y para finalizar, además les quiero contar que Vicente les tiene un regalito. Él, Claro que sí. aquí sí, Con esa palabra Atena, ustedes pueden escribir eh, a las redes sociales de Expertos Live Tena o a las redes sociales de Medicina Cuerpo-Mente y les vamos a enviar una autoevaluación, unas preguntas muy interesantes, no se las tienen que mostrar a nadie, para que ustedes puedan ir midiendo ese nivel de ansiedad, de depresión, de estrés, que es un tema que increíblemente afecta a porcentajes elevadísimos de la población y como siempre, no solamente afecta la mente, el cuerpo, sino también el alma. así es. Entonces ya saben, escriben en los comentarios de este live la palabra Atena o en las redes de Vicente la palabra Atena y les estaremos enviando el regalito que les acabo de decir para que empiecen a identificar este tipo de cosas de mente, cuerpo, o sea, todo. Entonces, súper bien, muchas gracias. Entonces, chao, que estén muy bien, hasta una próxima ocasión.